Muy buenos días. ¿Estamos bendecidos? Amén, amén. Gloria a Dios. Sabe que en medio de la adoración y de la alabanza el Señor hizo cosas maravillosas en esta mañana. El Espíritu Santo se movió con poder y gloria. Amén. Voy a invitarlo que tome su diezmo, su ofrenda, lo que usted haya preparado para el Señor y lo tome allí en sus manos. A pedirle a un hermano que venga y ore por los diezmos y las ofrendas. Amén, amén. Manito Javier. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Yo creo que qué bendición, de verdad. Es un privilegio ver la casa llena, ¿cierto? Ver que hay el anhelo de buscar al Señor. Amén. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos Eclesiastés 3:10. Digo, qué pena, Malaquías 3:10, qué pena, mi pastor. Amén. Y los que ya tengan, digan amén, los que ya lo hayan buscado. Yo quiero que todos los que traigan Biblia lo busquemos hoy. Amén. Atrás, amén. No, todavía lo están buscando. Es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Dice, en la Reina Valera dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y que abunde. Pero hay una parte que es muy importante y el Señor me la reveló a mí y dice, probadme. ¿Saben cuántas veces en la Biblia dice probadme? Solo lo dice una vez en toda la Biblia y lo dice en este versículo. Dice, probadme ahora en esto. ¿En qué dice que lo probemos? Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. No sé cuántos quieren probar a Dios en esta mañana. Dile, Señor, yo soy obediente. Quiero ser obediente y quiero probar, Señor, para que tú me derrames bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cierto? No sé cuántos están pasando por una situación económica de pronto en esta mañana. O cuántos han dicho, uy, venga, pero no he avanzado. El Señor estaba ahí. Pero hoy el Señor te dice, si tú eres obediente y eres fiel a mi palabra, yo derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y los que trajeron sus diezmos, sus ofrendas como el Señor y traigámosla al alfolí hoy con agrado y démosle gracias al Señor. Todos pongámonos de pie porque todos hemos traído algo hoy para el Señor. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, a el alfolí, Señor, a aquel lugar, Señor, donde se depositan los diezmos, las ofrendas, Señor. Pero tenemos una petición hoy, Señor, que seas tú, Padre, supliendo la necesidad, Señor, que tengamos en nuestros hogares, Señor, que no tenemos empleo, suple, Señor, hoy las necesidades, Padre, de aquel hermano, Padre, que de pronto no pudo traer, Señor, el diezmo, la ofrenda, Señor, pero revélale la palabra, Señor, que te podamos probar, Señor, a tú que eres el dueño del oro y de la plata, Señor, que andemos en obediencia, Padre, que traigamos un corazón hoy entregado, Señor, dispuesto, Señor, Padre, limpia, Señor, nuestro corazón, si hemos traído algo contra nuestro hermano, Señor,
que seamos primeramente sinceros delante de ti, Padre, para que podamos traer los diezmos, las ofrendas, Señor, como un acto de obediencia, Señor, con agrado, Padre, la traemos hoy delante de ti, Señor, para que esos diezmos y esas ofrendas, Señor, puedan abrir ventanas, Señor, para que la palabra sea llevada a otras personas, Señor, para que esta casa fluya, Señor, para que esta casa crezca, Señor, Padre, que tu presencia, Señor, siempre esté en nuestros hogares, Señor. Llena las alacenas, Señor, de aquel hermano, Padre, que está pasando de pronto por escasez, Señor. Padre, llénala ahora mismo, Señor, Padre. Aquel que piense, Señor, que tú lo has olvidado, Señor, pero tú eres fiel, Señor, y tú cumples, Padre, las promesas, Señor, que has escrito, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. La matera, sí. Casi, mami. La Biblia es suya. ¿Usted no tiene Biblia? Yo le digo. No, no la trajo. Usted tampoco, yo le di Biblia. ¿Ah? Ay. Por allá, Martincito, por allá no hay una, la Biblia Rosamia, ¿no está por allá? Me la paso. Gracias, dame Juan. Señor. Señor. Primera Samuel, ¿qué capítulo? 2. Versículo. Desde el 1. Desde el 13. Ya. Amén, amén. Cierre sus ojitos y vamos a poner la palabra delante del Señor.
que Él sea orando en esta mañana y hablando a su vida, amén. ¿Cuántos vinieron a que Dios les hable? Amén. ¿Y está dispuesto que lo que Él diga que debe hacer, lo va a hacer? Amén. Esa palabra es la llave para abrir cualquier puerta, amén. Solamente lo único que debemos hacer es obedecer. Padre, en esta mañana presentamos la palabra delante tuyo, Señor. Presento la palabra que tu Espíritu Santo ha entregado, Señor, pidiéndote que seas manifestando tu poder y tu gloria, Señor. Aún en medio de la palabra trae sanidad al espíritu de cada uno de tus hijos, mi amado Rey. Trae sanidad a aquel que necesita que tú actúes en su espíritu y en su parte física, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y pido que desde este momento me despojo de toda sabiduría humana y pido que por mis labios sean pasado un carbón encendido en esta mañana, Señor, para que sean limpios, Señor, y tu palabra salga con unción y poder, Señor, quebrando todo lo que se tenga que quebrar en el espíritu, rompiéndose toda estructura que no sea tuya, Señor, en el nombre de Jesús, en varones, en mujeres y en jóvenes y niños, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y tu palabra se haga viva y eficaz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Quiero que vaya al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13 al 19. Primer libro de Samuel, capítulo 13 al 19. Creo que hay un título en ese. ¿Sí? No, pero yo le ¿No? estoy viendo no sé. El título. ¿Alguno que me colabore con el título de ese capítulo? Primer libro de Samuel 3:13. ¿Qué título tiene? Ya. No. 3:13. Listo, listo. Gracias. Eso, dejémoslo ahí. Lee desde 13, por favor. 13. Dice la palabra. Y mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Léemelo desde el 11, por favor. Amén. Y Jehová le dijo a Samuel. ¿A quién le dijo? He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere la retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Comenzando, acabaré también y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo
que habló contigo, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Esto es tremendo porque ¿quién era Elí? El sacerdote del Dios Altísimo, ¿cierto? Elí era alguien que tenía autoridad, que ministraba la presencia de Dios. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Acuérdese que ahora ya no es hombre o mujer, sino por igual. Tenemos la misma responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad. Dice que estaban haciendo los hijos de Elí algo que Mal. algo que malo, algo perverso delante de quién, de Dios, delante del Dios Todopoderoso. Y Dios le habla tan tremendamente a Samuel y le muestra lo que va a hacer y le dice: por la iniquidad que Elí, ya que, ¿cuánto leyeron el? Por la iniquidad que Elí que ya sabía. O sea, él ya sabía. O sea, ahí en la Reina Valera dice: por la iniquidad que Elí ya sabía. O sea que Elí ya estaba apercibido, ya estaba al tanto de lo que el Señor le estaba hablando, de lo que le estaba hablando a Samuel en ese momento. Y quiero que vaya allí ahí mismo, Primera de Samuel, devuélvase al capítulo 2. Y vaya al versículo 11 en adelante. Desde el 12. 2:11. 2:12. 2:12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran? Impíos, diga conmigo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él la caldera o en la olla o en el caldero o en el pote. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía al varón: quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es tan tremendo que muchas veces nuestros propios hijos o nosotros mismos como hijos de Dios tenemos por poco todo lo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. ¿Cuál era la iniquidad de los hijos de Elí? Una de esas era que despreciaban las ofrendas. Resulta que en el Antiguo Testamento Dios ya había dado una orden de que la descendencia de Elí, que era los sacerdotes y los levitas, ellos tenían el derecho a cierta parte del sacrificio que se hacía. Y ese sacrificio que se hacía, lo primero que tenían que dejar era que el sacrificio se consumiera todo la grosura. O sea, todo el pecado como tal. Sí, toda la carne. O sea que el pueblo de Dios tenía que traer
el sacrificio y lo ponía en el altar, y allí se tenía que consumir toda la grosura, todo el pecado. Pero estos varones, estos hijos de Eli, no estaban haciendo las cosas así, sino que mandaban a sus criados, y sus criados tomaban las cosas a la fuerza sin que aún se hubiera consumido la grosura. La grosura en la palabra de Dios es tipificado al pecado. El pecado que se tenía que consumir, porque era un sacrificio que se hacía para que los pecados del pueblo fueran redimidos. Eso era en el Antiguo Testamento. Era para que fueran redimidos. Pero aquellos varones tenían por poco lo que el Señor les entregaba en sus manos. Quiero que vaya a Levítico sin perder ahí. Levítico capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. Perdóneme, Levítico. Levítico 3, 15, 16 y 17. Amén. Estamos ahí, Levítico 3:15. Los 2 riñones y el sebo que estaba sobre ellos y el que estaba sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es la vianda de la ofrenda hecha por fuego en olor de suavidad al Señor. El sebo todo es del Señor. Estatuto perpetuo por vuestras edades. En todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Consumir todo eso. Dejar que eso se Consumiera. consumiera, pero aquellos no lo hacían así. Tenían por poco esa parte. Imagínense que Elí ya sabía que era lo que estaban haciendo sus hijos. ¿Cuál era la iniquidad que ellos estaban cometiendo? Hasta ahí podemos ver de que era que tenían por poco las ofrendas del Señor, ¿cierto? Hasta ahí podemos ver eso. Pero resulta que anteriormente el Señor ya había venido y le había hablado a Elí y le había dicho: tienes que tener cuidado porque tus hijos están haciendo esto y esto. Y no están cumpliendo con la ordenanza que yo les ¿qué? Les he mandado, les he entregado. Y eso es algo tremendo, porque el Señor ha entregado ordenanzas ¿a dónde? ¿A dónde cree que ha entregado ordenanzas? ¿A dónde? Aquí, a cada uno de nosotros. El Señor ha venido hablando de la obediencia. El Señor ha venido hablando que nos alejemos de ¿qué? Del pecado, de lo Del pecado, ¿cierto? Que saquemos el pecado a un lado y dejemos que el pecado se consuma y nosotros vivamos en santidad. Que nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros mismos hacemos como los hijos de Elí. Tenemos por poco la ofrenda que tenemos que entregarle al Señor, o tenemos por poco que debemos alejarnos ¿de dónde? ¿Del qué? Del pecado, ¿cierto? Que el pecado lo debemos hacer a un lado. Cuando a usted le dice la palabra que viva en santidad, ¿qué le da a entender? que viva en obediencia, y cumpla los estatutos, las ordenanzas, los mandatos. La santidad es algo que ¿qué? Conviene. Que conviene a los hijos de Dios. La santidad es algo que es apartado ¿para quién? Lo santo es apartado para Dios. Por eso se tenía que consumir toda la grosura, porque lo demás era santificado por el poder del fuego en ese momento. Pero Dios ha querido traer santidad a su pueblo, y muchos de los del pueblo no han querido vivir en santidad. Eran hijos de un Sacerdote. ¿de un qué? Sacerdote. Sacerdote. Pero ahora la palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes.
¿Quiénes? ¿Solo el pastor? No, todos. Todos, ¿cierto? Todos somos reyes y sacerdotes, por lo tanto, nosotros debemos santidad Al Señor. Jehová, debemos apartarnos. Eso es lo que quiere hablar aquí el Señor y quiere darnos a entender que nosotros nos debemos apartar para vivir en santidad. Pastor, eso es muy difícil. No, lo difícil lo pone siempre el hombre. Nosotros lo hacemos difícil porque muchas veces no nos queremos alejar de las cosas que carnalmente ¿nos qué? Nos tienen mal. Nos agradan, ¿cierto? Que llegan y nos agradan y como que sentimos placer y gozo en hacer esas cosas y no en apartarnos para Dios. Aquellos jóvenes, aquellos varones sentían placer en hacer eso. Imagínense que la ofrenda el pueblo la tenía que traer ¿de qué manera? No, bueno, me di a entender mal. ¿O en qué forma, con qué actitud la tenía que traer el pueblo? Con un corazón dispuesto. ¿Con qué? Con un agrado, con un corazón dispuesto, con un corazón entendido que el Señor lo hace. La palabra dice, ninguno lo dé con carga. Ninguno. O sea que aquellos varones estaban haciendo que el pueblo lo diera como obligado. Porque las mismas personas que traían la ofrenda para que se consumiera en el holocausto, les decían, espere que se consuma la grosura y toman la parte que les corresponde. Pero los que venían a tomarla le decían, o me la entrega ahora, o si no yo la tomo a la fuerza. Tremendo. Y las cosas a la fuerza no fluyen, hermano. Las cosas a la fuerza no, como que no son de bendición, o no, como que no son de bendición. Realmente algo que se da por fuerza no es de bendición. Cuando usted va y le entrega un pan a alguien que lo necesita, pero usted lo hace como obligado, me tocó obligatoriamente, ¿sabe qué? Eso no es bendición, hermano. Bendición es cuando usted de gracia recibe y de gracia entrega, hermano. Esa es la bendición. ¿Por qué? Porque ahí la bendición empieza a fluir. Empieza usted a entregarle al Señor lo que el Señor le corresponde. Entonces el Señor le dice, yo quiero que me entregues esa parte de tu corazón, la grosura que hay ahí en ese corazón tuyo, lo que tú añoras tanto y estás atesorando. Yo quiero que tú me lo Entregues. ¿me lo qué? Entregues. Y esa grosura, yo no le estoy hablando de dinero en esta mañana. No me gusta ni siquiera hablar de dinero. Pero sí me gusta hacerle entender al pueblo que hay grosura en el corazón de nosotros y por causa de esa grosura nosotros seguimos en el pecado. Seguimos atados a cosas del mundo que no deberíamos tenerlas. Es tremendo como el pueblo de Dios todavía anda cautivo. Y anda en cautividad en su propia mente, en sus propios pensamientos. Porque maquinan todavía en sus pensamientos las cosas malas. Y tienden a hacer lo malo todos los días. Pero hoy el Señor quiere que tú seas enderezando tu vida para que Él obre como Él quiere orar. Aleluya. ¿Cuántos conocen ya qué es la iniquidad? Amén. Amén, amén. La iniquidad es lo torcido que está en el hombre, en el ser humano, lo malo. Aquella cosa de que durante años ha sido repetitiva en cada uno de nosotros o en nuestra familia.
¿Sabe que allí empezó a cumplirse la palabra donde dice, y visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos de los hijos? Amén, así es. ¿Sí sabían eso? Así es. Ahí se repite, porque Dios empezó a visitar la iniquidad de Elí sobre los hijos, sobre la iniquidad de los hijos, pero resulta que más adelante vemos que también visitó la iniquidad sobre los hijos de sus hijos. El Señor ha venido hablando de iniquidad y yo les pregunto, ¿nos hemos apartado de la iniquidad? ¿O todavía seguimos claudicando en lo mismo de lo mismo? Y estamos esperando que Dios tome cartas en el asunto. La palabra es muy específica y dice que todo aquel que se aparta alcanza mi misericordia. Quiero que leas ahí en el capítulo 3. ¿De Samuel? Primera de Samuel. Sí, primera de Samuel, capítulo 3. Versículo. Quedamos en el versículo 16. Sigue leyendo ahí, por favor. Amén, ¿estamos ahí? Primera de Samuel 3:16. Así que Elí tuvo que llamarlo. Me voy a volver al 15. Samuel se acostó. Vamos a estar quieticos atrás, muy atentos, por favor. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me lo ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí le dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. ¿Usted sabe qué le dijo Samuel a Elí que había dicho el Señor? Pues que lo iba ¿Qué le dijo? a cortar. La condición en la que estaban los hijos. Ya no era la condición en la cual estaban los hijos. Ya era la sentencia para los hijos y su descendencia, sus generaciones de ahí para allá. Era la sentencia la cual el Señor ya le había hablado a Elí mucho más atrás. Y es cuando el Señor nos habla a nosotros atrás y nos dice, bueno, tenga cuidado porque usted está andando todavía en esta iniquidad. Usted está siguiendo en lo mismo, perdóneme, de lo mismo. Usted está andando en el mismo caminar que estaba antes. Y entonces usted le dice al Señor, pues usted es Dios, haga lo que a usted le parezca, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo Elí, esa fue la contestación de Elí. Siendo un sacerdote de Dios, ¿por qué no fue y acudió a mi misericordia, a pedirle misericordia al Señor? La palabra es muy específica, que Él es tardo para la ira. ¿Pero qué? No, tardo. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Si la palabra lo dice que está allí escrito, ¿por qué nosotros muchas veces no acudimos a la misericordia de Dios? ¿Por qué nosotros no clamamos por nuestras generaciones? ¿Por qué muchas veces no oramos? Pues mi hijo está perdido, pues que siga, ¿cierto? Ah, ese es el drogadicto, ese es el alcohólico, es el fornicario, todo eso. Pues que sigan eso. Y yo sigo en lo que Dios me mandó. Pero resulta que Dios te mandó a pedir misericordia por tu generación, por tus hijos, por tus hermanos. Y muchas veces no lo hacemos. Hacemos como Elí. Bueno, el Señor dijo eso, pues a Él le place hacerlo, pues que lo haga. Se le endurece el corazón.
Sí. Se le endureció el corazón. Indiscutiblemente se endureció el corazón de Elí, pero también perdió la visión espiritual que debía tener. Porque él sabía en su espíritu que realmente Dios era misericordioso, pero no quiso acudir a la misericordia. Siguió dejando que sus hijos hicieran lo que quisieran. Dios no quiere que usted haga lo que usted quiera. Lo que usted quiera hacer. Tiene toda la razón. Dios quiere que él haga, que usted haga no la suya, sino la de él. Que le obedezca a él, no al pastor, sino a Dios. Cuando usted hace lo que usted quiere, está acarreando juicio sobre su vida. Consecuencias tremendas. Imagínense que a Elí ya sabía cuál era la iniquidad de sus hijos, no les dijo nada, y resulta de que Elí siguió lo mismo, los dejó seguir haciendo lo mismo. Tan tremendo que estos varones estaban fornicando con las mujeres que estaban sirviendo en el templo. O sea que el pecado era tremendo, hermano. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Que ustedes no puedan hacer lo que ¿qué? Quieren. Dios nos está hablando día tras día que nos alejemos de todo aquello que es fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Listo, ¿cuál es el pecado? Adulterio, fornicación, orgullo, soberbia, envidia, celos, maledicencia, Celos, mentira, lujuria, ¿qué más? borrachera, orgía. Borrachera, orgías. Entonces el Señor viene hablándonos de eso, y si nosotros no nos alejamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dirigiendo por el Espíritu Santo? ¿Cierto que no? Nos estamos dejando de dirigir por la carne. Y esa carne quiere el deleite, quiere un deleite en todo momento. Pero Dios está hablando de que ustedes y yo nos debemos dejar dirigir por el Espíritu Santo. Eso era lo que no se estaban dejando de dirigir aquellos varones. Andaban en la carne, hermano. Allí no se llamaban ¿qué hubo, hermano?, sino ¿qué hubo, carnal? Entonces era algo tremendo. Y ya habían irritado ¿a quién? A Dios. ¿Usted sabe qué tan tremendo puede haber sido el pecado de estos varones para que hubieran irritado al Dios Todopoderoso? O sea, fue algo muy tremendo. Y a veces nosotros irritamos al Todopoderoso. Y muchas veces empezamos a decir, ¿pero por qué me pasará esto? ¿Pero por qué me pasa esto otro? ¿Pero por qué me sucede esto? Y la contestación está en usted mismo. Porque Dios le ha dicho, renuncie a la iniquidad y apártese del pecado y alcanzará. ¿Y es algo difícil? ¿Es difícil, iglesia? ¿Ah? Lo que pasa es que nosotros hacemos que las cosas sean difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿sean qué? Obedientes. ¿Y por qué no somos obedientes? Porque no queremos. Porque le encontramos más deleite a la carne que al espíritu.
Porque encontramos más deleite en sentarme de pronto al frente de un televisor y ver novelas o ver partidos, en ir y escudriñarla. Pastor, pero es que usted está en contra de que yo me vea una película, pastor. Usted está en contra de que yo vea un partidito de Colombia. No, yo no estoy en contra de eso. Pero el problema es cuando usted se va al extremo, hermano. Y usted se va al extremo y entonces usted dura 7, 8 horas viendo novelas o viendo partidos o viendo películas y no le dedica ni siquiera 10 minutos a la palabra de Dios. No le dedica ni siquiera 10 minutos a ir y orar. El Señor siempre nos dice, dame el diezmo. Pero usted cuando le dicen el diezmo, usted piensa en Plata. en dinero. Y Él no le está pidiendo el diezmo del dinero, hermano. Él le está pidiendo el diezmo de todas las áreas del corazón suyo y mío. Pero si nosotros no entregamos el 10%, que lo hablaba Javier ahorita, es un 10% y dice, y probadme a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Pero si usted lo lleva a lo espiritual, Él dice, pruébeme a ver si usted me entrega el 10% de todas las áreas de su vida, pruébeme a ver si no voy a hacer con el resto. Aleluya. Pero es entregar el 10%, es decirle, me cuesta orar, pero voy a ir a orar 10 minutos, Señor. Me cuesta escudriñar la palabra, pero voy a ir 10 minutos y la voy a escudriñar. Me cuesta ayunar, Señor, pero voy a ayunar 2 horas, aunque sea para ver si tú pones o haces algo en mi vida. Se hace. Es así. La actitud del corazón. Él le está diciendo, pruébeme a ver si es que no lo voy a hacer. Pruébeme a ver si usted me entrega esa parte, esa área, a ver si yo no voy a transformarlo. A ver si lo que yo le estoy hablando es mentira. Pero nos dejamos llevar por los deleites de la carne, hermano. Nos dejamos llevar. Aquí hay oración a las 7 de la mañana, martes, miércoles y viernes. Les pido perdón esta semana a los que vinieron el miércoles y el viernes. Estábamos en unos exámenes médicos con la pastora. Pero, ¿dónde están los que deberían o podrían estar aquí al frente también orando, cierto? Porque eso no es solo responsabilidad del pastor, ¿o sí? Pregunto, iglesia. ¿Es responsabilidad de qué? De todos, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Pero esta semana le daba gracias al Señor porque hice todos los exámenes y ¿qué creen que dijeron? Amén, gloria a Dios. Dijo, tiene todavía power para más adelante. O sea que se van a tener que aguantar al pastor mucho tiempo. Entonces, lo difícil lo ponemos en nosotros. Para Dios no hay nada imposible, pero nosotros lo hacemos imposible porque no cedemos las áreas de nuestro corazón, porque no nos determinamos a seguir a Dios, a obedecerle a Dios. Aquellos varones, aún Elí sabía cuál era el poder de Dios. Elí ya le habían contado todo lo que había pasado, cómo habían pasado Moisés, que era parte de la tribu de Elí, cómo habían pasado el mar, cómo habían ido a conquistar la tierra, pero aún con eso, este varón cegó sus ojos. El entendimiento lo tenía totalmente cerrado. Ahí en esa parte de la palabra dice que la palabra de Jehová había escaseado. O sea que Dios sería tan tremendo lo que pasaba con Elí y sus hijos que a Dios ya le aborrecía ir a darle palabra a Elí para que le hablara al pueblo. Eso es algo tremendo, hermano. No había revelación en ese tiempo. ¿Por causa de qué? ¿De la qué? Iniquidad.
Por causa de esa iniquidad que anduvo Elí y sus hijos. Si usted se está preguntando por qué a veces no viene revelación, vaya y escudriñe esa parte de la palabra. Porque Dios muchas veces echa mano de personas que de pronto para el mundo no son muy viables, pero Él echa mano porque los que eran viables no han querido caminar ni andar, hermano, porque no han querido obedecerle al Señor. Dios echó mano de Samuel. Fue alguien que fue dedicado desde el vientre de la mamá. ¿Para quién? Para Dios. Y créame que yo sé que aquí hay más de uno que fue dedicado desde el vientre. Desde una eternidad ya Dios los ha predestinado para estos tiempos. Pero están como de pronto está Elí, como estaba Elí en ese momento. Era tan tremendo lo que estaba pasando con Elí, que Elí ya era una persona que robusta. Comía y comía tanto, pero no entregaba, hermano. No le entregaba lo que tenía que entregarle al pueblo. Y aparte era alguien que ya se había vuelto sedentario en lo espiritual, hermano. ¿Por qué se lo digo que era sedentario? Porque dice que a la entrada del templo que tenía Elí, amén, una silla en la cual se sentaba. Pero el sacerdote tiene que estar al pendiente de todo lo que Dios quiere hablarle, de todo lo que Dios quiere enseñarle. ¿A dónde estaba Samuel para que le hablara? ¿A dónde? Al lado del arca del pacto, allí, al lado del Espíritu Santo. Estaba allí con el Espíritu Santo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que le hablemos al pueblo? ¿Qué quieres que le enseñemos al pueblo? Allí al lado. Estaba siempre metido en la presencia. Dice que Samuel dormía al lado del arca del pacto. Uy, pastor, pero es que ya nos vamos a volver muy espirituales. El reino de los cielos es ¿qué? Y para entrar al reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos ser? Hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, hermano. Que no se dejan guiar por la carne. Que no se dejan guiar por los demás, sino por el Espíritu Santo. Lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. Lo que Él me mande, le voy a cumplir. ¿Por qué? Porque el mandato que Dios había puesto sobre Elí, sobre toda esa generación. Porque ahí es donde indiscutiblemente, ¿sabe qué pasa? Se corta la descendencia de Elí, de los sacerdotes. Se corta, ¿por qué? Por causa de la desobediencia de un papá que no quiso tomar a su hijo y decirle: así no son las cosas. Su papá, que está en el reino de los cielos, lo está corrigiendo a cada uno, o nos está corrigiendo a cada uno de los que estamos aquí. Por eso de pronto usted está viviendo situaciones tremendas, pero no se pregunte por qué, sino para, Señor, ¿para qué? Porque el por qué ya lo sabemos cada uno de nosotros. Yo sé por qué me pasó lo de los ojos. Porque es duro caer en las manos de un Dios vivo, y lo podemos ver ahí en la palabra, hermano, en los hijos de Elí, en Elí. Porque el día de que mueren los dos hijos de Elí, también muere
El mismo Elí. El papá. Porque en el mismo día que los hijos de Elí mueren, la mujer de uno de los hijos está dando a luz, pero ella también muere. O sea, la sentencia ya estaba para Todos. cumplirse totalmente en toda la descendencia. ¿Usted va a esperar que venga esa sentencia sobre su vida? ¿Sobre sus hijos? Las mujeres que están aquí, perdónenme la palabra, ¿no les dolió parir a esos hijos, hermanas? ¿Y por qué muchas veces no se postran delante de la presencia de Dios y claman por esos hijos? ¿Por qué no están clamando muchas veces por esos varones? Sacerdotes que están en esta mañana. ¿Aman a sus hijos? Entonces, si usted ama a sus hijos, ¿debe qué? Disciplinarlos. Corregirlo. Vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12:6. Vamos a estarnos quieticos. Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sigue leyendo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Fuerte la palabra, hermano. O sea que si usted no está disciplinando a sus hijos vienen a ser ¿qué? Bastardos. Bastardos. Y si usted como hijo no está recibiendo la disciplina de sus padres, está errando en la vida. Y está acarreando que vengan cosas fuertes sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque la deshonra a los padres es algo tremendo. Esos dos hijos de Elí estaban deshonrando a ese papá que era el sacerdote. Esos dos hijos de Elí estaban haciendo que lo que les daba Dios como provisión, esos hijos lo tenían por poco. Usted sabe que como hijo muchas veces usted llega a su casa y su mamá le tiene ese arrocito calientico con un huevo frito y con un pocillo de aguapanela, y usted en vez de decir, mamá, muchas gracias, lo primero que dice otra vez lo mismo. No hay más. Cuando resulta de que no hay más en la casa. Pero qué bendición es tener un arroz, un huevo y un pocillo de aguapanela. Que yo sé que muchas veces aquí ni siquiera es ni aguapanela, ni arroz, ni huevo. Es carne, es pollo. Y esos papás se esfuerzan por traer la provisión, pero los hijos se esfuerzan por menospreciar lo que Dios da. Deshonrar. Deshonran primeramente a Dios y segundo a sus padres. Amén, sí. Y uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tenga larguras de días, de años. Deshonra no es solamente cuando le desobedezco, deshonra es cuando pongo por poco lo que mi papá o mi mamá me están dando. Deshonra es poner por poco ese esfuerzo que esa mamá y ese papá hacen para que llegue la provisión a la casa. Y están deshonrando al Dios Todopoderoso, porque es lo que el Dios Todopoderoso está entregando para el sustento del hogar de cada uno de nosotros. Los varones y las mujeres, cuando se deshonra a Dios, cuando, hermano, da la provisión el Señor y usted le dice, Señor, esta provisión es para ir a
comerme un pollo con mis hijos, pero resulta que usted se encuentra al amigo y qué parcero, y vamos, todo bien, y qué, y para dónde es que vamos, no, vamos allí a la cantina y nos tomamos una pochola y todo, y entonces usted está deshonrando la provisión que Dios le está entregando, y por ende, ¿sabe qué pasa? Viene la escasez en la casa, viene la ruina en la casa. Pastor fuerte, sí, el Señor me mandó a hablar y eso es lo que voy a hacer. Deshonre, siga, porque muchas veces en vez de comerse en un pollo o llevarlo del mercado para la casa, ¿sabe qué pasa? Y tengo que hablarlo como Él dice que lo hable. Se va y se llega a una residencia y se gasta lo que es sustento de Dios en una residencia, con la persona que no debería estar. Y los hijos aguantando hambre en la casa, los hijos pasando penas porque llegan a golpearles por un arriendo. Y entonces allí es donde muchas veces se dice, ¿y dónde está Dios? Sí, claro, Dios está ahí, pero Dios no puede compartir lo que usted hace, hermano o hermana. Porque la provisión Él la da para el sustento de nuestros ¿qué? Hogares. Amén. Pero nosotros mismos traemos la maldición a nuestra casa. Por eso la palabra dice que ninguna maldición viene por Sin justa causa, sin causa. Gracias, esposa. Ninguna maldición viene sin causa, sino la causa la formamos cada uno de nosotros. Cuando yo tomo una decisión de lo que el Señor me entrega, me lo da en mis manos y hoy lo pongo en lugares donde no debo ponerlos. Para nosotros debe ser una bendición coger nuestros niños el día domingo, salir de la iglesia e ir a un asadero de pollos y decir, vamos a comernos un pollo, pero antes de comérnoslo vamos a darle gracias a Dios. Eso es quemar la grosura. Cuando yo hoy me siento en un restaurante y le digo, Señor, gracias por estos alimentos, porque tú nos das la provisión y la bendición, porque viene de tus manos, porque tú eres el que provees ese empleo, porque tú eres el que haces que yo tenga gracia delante de los empleadores, Señor, porque tú me pusiste esa gracia para hacer este negocio, Señor, y la bendición llega a mi casa porque tú lo permites. No porque seamos unos tesos para hacer negocios. No, hermano, bájese de esa nube. Bájese de la nube, porque eso es vanagloria, eso es orgullo. No, hermano, es porque Él le plació, porque Él quiere entregarnos la provisión a nosotros, porque Él es un Dios que no miente a su palabra. Él dice que Él dará la provisión y Él la entrega, pero usted es el que hace que llegue maldición o bendición a su hogar, hermano. El sacerdote Elí hizo que la maldición siguiera en el hogar. Si tenía que bajar a esos hijos y dejarlos allá sentados, los tenía que hacer. Y pongo otros que vengan a hacer verdaderamente la voluntad del Padre Celestial. Es así, hermano. Yo no puedo entregarle la bendición a alguien que no la quiere. Recuerde que hubo uno que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo no sé si usted quiera vender su primogenitura o quiera entregar su bendición por un plato o por una cerveza o por un cigarrillo o por ir a fornicar o adulterar, hermano. Eso ya lo ve cada quien a su forma, a su manera. ¿Estamos bravos? El Espíritu Santo les está hablando en esta mañana, hermanos. Y Él les está diciendo, apártese. Yo quiero
bendecir más a mi pueblo, quiero entregarles más la bendición, pero yo necesito que se aparten. Los tengo en disciplina, sí. Gloria a Dios por la disciplina, hermano. Gloria a Dios porque Él nos corrige, porque si no, iríamos directamente al abismo. Pero Él dice, no, desen la vuelta, 180 grados, papi, venga para acá, venga que yo le tengo una bendición tremenda. Dios le está hablando a un varón que en esta mañana está allá y está sentado y puede estar chocado. Pero el Señor le está diciendo, yo le tengo una bendición más grande que la que usted quiere encontrar en el mundo. Solamente ¿qué? Obediencia. Obediencia. Eso fue lo que les faltó a los hijos de Eli, pero ¿sabe a quién le faltó primero? Usted y yo debemos ser ¿qué? Obedientes. La obediencia se debe a los hijos de Dios. Usted debe decirle cada mañana al Espíritu Santo, perfeccióname en la obediencia. Pon en mí ese espíritu para obedecer en todo momento, para seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Yo se los puedo decir, lo que para muchas personas en el momento en que quedé ciego era una maldición, después yo vine a saber que era una gran bendición, hermano. Una gran bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que al mundo le parece a su ojo como maldición, el Señor hace que sea transformado en bendición. Y Él me dijo, tú serás para bendición de todas las familias de la tierra, juntamente con mi esposa. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo, desatando la bendición sobre todas las familias. Pero todo aquel que quiere ser obediente con Dios. Solamente eso, hermano. No es difícil. Créame que no es difícil. Usted lo hace difícil cuando deja que su carne se enaltezca. Cuando deja que su carne tome esas riendas, hermano. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo se pose en el hipotálamo suyo, hermano, créame que la palabra que el hermano Javier dio esta mañana, pruébenlo a ver si es que él no va a hacer, hermanos. Pruébenlo. No con el dinero, sino con las áreas de su vida. A ver si él no lo va a transformar, hermano. A ver si él no va a ver esa determinación de decir, voy a dejar de ser mentiroso. Voy a dejar de ser ladrón, voy a dejar de ser alcohólico, voy a dejar de ser drogadicto. Y el Señor dice, se está determinando a de una, lo voy a empezar a sacar. Y voy a hacer cosas tremendas con él, porque él se ha determinado, porque él quiere probarme a ver si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Díselo a él en esta mañana, hermano. Todo está en las intenciones que hayan aquí en su espíritu, en su mente. Si usted deja que esas intenciones salgan. Elí nunca quiso confesar la iniquidad en la cual estaban andando sus hijos y no quiso enseñarles a sus hijos a confesar la iniquidad, ¿cierto? No lo quiso. No les enseñó a confesar esa iniquidad y por ende la iniquidad vino a tomar autoridad sobre toda la generación. Yo aquí, yo no, porque no me puedo vanagloriar. Aquí el Espíritu Santo les está enseñando a declarar la iniquidad, ¿cierto? A renunciar a la iniquidad. Pero ya está en cada uno de ustedes si lo hacen.
y si también enseñan a sus hijos a renunciar a la iniquidad. Porque muchas veces pensamos que nosotros como padres estamos para solamente decirle: papito lindo de mi corazón, siga haciendo lo mismo. En que su hijo está diciendo mentiras y usted: tan lindo mi bebé, y el bebé ya tiene 20, 30 años. Grave. Grave. ¿No es así? Grave, grave. Es la verdad, hermano. Pero tan lindo, príncipe. Y el hijo: hola, mamá. Hermano, nosotros mismos somos los que hemos sido llamados para que se disciplinen nuestros hijos. Lo hablaba ahí en Hebreos. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Los ama, verdad? Entonces disciplínelos. Yo no le estoy diciendo que vaya y coja un palo, aunque la vara es Sí, claro. buena. Claro, La palabra lo dice, claro. que la vara corrige, que la vara hace que los hijos Se enderecen. se enderecen, hermano. Pero, hermano, corríjalos y corríjase usted. Porque si usted va a ir a corregir, no va a tener ninguna autoridad si está haciendo lo malo y lo torcido delante del Señor. No hay autoridad. La autoridad no es gritando, la autoridad no es golpeando, la autoridad se gana ¿cómo? De rodillas. De rodillas en obediencia. Ayuno, oración y testimonio, hermano. Ayuno, oración y testimonio. Usted le puede ir a decir con la autoridad de un hijo y le dice: haga el favor y se ordena porque eso está mal. Y su hijo se va. ¿Se va a qué? A ordenar. A ordenar, hermano. Entonces, creo que Proverbios 22:6, si no estoy mal. Instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Corrige. ¿Qué debemos hacer? Corregir. Corregirlo, instruirlo. ¿En qué lo debemos instruir? En el amor de Dios. En la obediencia. En la palabra de Dios, enseñarle que debe ser Obediente. obediente. Mire, un hijo que es obediente, hermano, la bendición corre. Lo persigue. Lo va a perseguir. Pero es que sean ¿qué? Obedientes. Ustedes no lo han visto, y que cuando usted es obediente con el Señor, de cualquier momento llega alguien y le dice: tome, le voy a entregar esto. Y usted dice: pero ¿por qué me lo van a venir a entregar a mí? Solamente porque usted se determinó a ser Obediente. obediente. ¿Es difícil? No, lo hacemos difícil. No es difícil, iglesia. Lo hacemos difícil. No es difícil. Es obedecerle al Señor y dejar que Él transforme nuestras vidas. Renunciar a esa iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo que está torcido, lo que viene repetitivo en nuestra familia. El alcoholismo, la drogadicción, la fornicación, el adulterio, la prostitución, la idolatría, la hechicería, la brujería. Todo eso que es repetitivo en todas las familias, que usted mismo lo conoce, pero que usted tiene que decir: Señor, yo renuncio a todo esto porque yo quiero ser apartado para ti, vivir en santidad para ti, y quiero que mi familia herede la santidad y no la iniquidad, no la maldición, que no vayan a transgredir la Ley. palabra o la ley. No le dé temor decirle a sus hijos que ya están grandes: bueno, hermano, alíñese. No vive con usted, no importa. Bueno, alíñese, hermano. Y a los que están en la casa con mucho más, Claro, claro. veras. O sea, con más razón tiene que decirle: bueno, La línea no, los alineamos. hay que alinearse, hermano. Hay que empezar a buscar de Dios. Hay que dejar que Dios actúe en su vida. Debe estar haciendo esas cosas que desagradan
Dios, pero usted se lo dice con autoridad cuando usted también lo está haciendo. Amén. Como mujer, como varón. El varón hace que los varones anden en rectitud y las mujeres hacen que esas mujeres sean mujeres de honra para sus padres. Amén, iglesia. Aleluya. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos caigan en una maldición, sino que ellos reciban la bendición todos los días. Pero hay que pagar un precio. Y ese precio se paga ¿cómo? Oración, ayuno y clamor, hermano, y estudio de la palabra. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. Ojo, porque usted le está diciendo amén al Señor, no le está diciendo al pastor. Y si usted le está diciendo amén, quiere decir que así es. Y entonces quiere decir, Señor, yo me voy a corregir, voy a recibir la disciplina que viene de parte tuya para que yo ¿sea qué? Corregido, hermano, para que yo pueda andar en rectitud. Si tiene que volver a renunciar a la mentira, renuncie. Si tiene que renunciar al adulterio, renuncie. Si tiene que renunciar al alcoholismo, renuncie. Pero hágalo con un corazón ya dispuesto y determinado para que Dios transforme eso. Indiscutiblemente, mirando la vida de Samuel, ya casi terminando, cuando Samuel va a entregar ya su mandato como juez de Israel, dice que aún los hijos de Samuel tampoco estaban haciendo bien las cosas delante de Dios. Porque ellos eran jueces también de Israel y ellos aceptaban ¿qué? Soborno, eran corruptos. Pero Samuel tuvo algo que fue intachable, fue íntegro. Fue alguien que se pudo parar delante del pueblo y le dijo: ¿cuándo los he robado? ¿Cuándo les he recibido soborno? ¿Cuándo he tomado la vaca o el ovejo de ustedes? Y el pueblo dijo: no tenemos nada contra ti, lo único es contra tus hijos. Hijos que están en esta mañana, la deshonra más grande para uno de padre es la que muchas veces ustedes hacen. Que los vemos como son de mentirosos, como son de desobedientes. Y es una deshonra que en el corazón de cada uno de nosotros como papás nos duele demasiado. Entonces hay que corregirnos, amén. Y nosotros debemos corregir a nuestros hijos. No importa que tengan 30 o 40 años. Decía mi mamá, si tenga 50 todavía le puedo pegar un palazo, me decía. Sí. Ella se rió. Entonces, santidad debemos a Jehová, hermanos. Debemos la santidad al Señor. En cada uno de nosotros está. Enseña a sus hijos a renunciar a la iniquidad.
Si usted ve que ellos están repitiendo algo que usted ya es repetitivo, dígale, venga a ver aquí, nos sentamos y vamos a renunciar. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros. No vaya a hacer lo que hizo Elí, hermano, que no pidió misericordia, que no fue y le pidió al Señor, Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mí mismo. Si no sabe qué fue lo que dijo, Jehová es Dios, que Él haga como Él quiera. Pero Él no quiere la muerte para ninguno de nosotros. ¿Él sabe qué quiere? Una vida en abundancia y en bendición. En bendición. Póngase sobre sus pies en esta mañana. A veces la palabra es fuerte, hermano, pero si la palabra nos incomoda, quiere decir que el Señor está orando en cada uno de nosotros. Amén. ¿Está dispuesto a lo que el Señor quiere hacer? Amén. El Señor quiere ver un pueblo muy bendecido. Por ende, ustedes ya son muy bendecidos. Porque están recibiendo palabra revelada por el Espíritu Santo. Están recibiendo pastos frescos. Pero solamente se necesita que seamos obedientes. Cierre sus ojitos. Y yo no sé en qué le tenga que pedir perdón en esta mañana al Señor. ¿Qué es lo que le tenga que decir allí al Señor? No sé. Pero si no ha disciplinado a sus hijos y hoy le tiene que pedir perdón al Señor, pídale perdón. Y pídale que por favor ordene la vida de sus hijos. Señor y Padre Celestial, mi amado Rey, solo tú tienes misericordia de tu pueblo y de tus hijos, mi amado Señor. No queremos ser como Elí, Señor, sino hoy clamamos, Señor, por la vida de nuestros hijos, mi amado Rey, de aquellos que aún están andando en desobediencia, mi amado Dios, que están caminando en esa desobediencia, mi amado Rey, y te pedimos perdón, Señor, porque de pronto no hemos sido los padres que los hemos hostigado, Señor, que los hemos, Señor, hemos estado allí, Señor, para que ellos no sigan en lo mismo, mi amado Rey. Y hoy te pedimos perdón, mi amado Señor, pero te pedimos que se rompa y se quiebre ese yugo, Padre Celestial, que sea roto ese yugo por causa de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy seguimos renunciando a esa iniquidad, a esa maldad, Señor. Hoy renunciamos al pecado, Señor. Hoy seguimos renunciando a la rebelión, mi amado Rey, toda rebelión que ha habido en nosotros, Señor, que ha habido en nuestra generación, en la descendencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, renunciamos, Señor, y pedimos que sea borrado, que sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, y venga tu reino a establecerse, mi amado Rey, en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Hoy renunciamos por nuestros hijos, Señor. Hoy pedimos perdón por la iniquidad de nuestros hijos, mi amado Rey. Hoy clamamos, Señor, porque ellos sean libres, Señor. Aquellos que están en adulterio, Señor. Aquellos que están, Señor, en la pornografía, mi amado Rey. Aquellos que están, precioso Dios, en la mentira, en el engaño, Señor. Que han sido rebeldes a ti, mi amado Rey. Hoy pedimos perdón por ellos, Señor. Y pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de esos hijos, Señor. Ten misericordia, mi amado Rey, y enséñanos a ser nosotros obedientes, Señor, a caminar en obediencia, Señor, andar en obediencia en todo momento, mi amado Rey. Manifiesta tu poder, Señor, manifiesta tu gloria, Señor, y proseguimos, Señor, a avanzar en el reino, mi amado Dios. Gracias te doy en esta mañana, Señor.
Bendigo a tu pueblo y desato la bendición sobre ellos, Señor. Desato la sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Y hoy se pudre y se quiebra totalmente el yugo, Señor, sobre sus vidas, Señor. Y proclamamos la libertad, la sanidad, la restauración y esa restitución del reino de los cielos sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Espérenme un momentico, no se vayan ahí. ¿Cuántos varones hay en esta mañana? Todos están cordialmente invitados mañana a las 7 de la noche. Amén. Están todos cordialmente invitados. No los invita el pastor, los invita el Espíritu Santo. 7 de la noche mañana en este lugar. Amén. Los niños que no se han apuntado con la pastora, por favor. Con Dayana Comas. La monita, la que toca la guitarra. La hija que toca la guitarra. Por favor, apúntense con ella, que vamos a tener algo con los niños. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Hermano, la palabra no es difícil de llevarla a cabo. Si el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, todo es ¿qué? Posible, mis hermanos. Amén. Entonces, usted encárguese de poner ese 10%, que el Señor hace el 90%. Amén. Gloria a Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, desato la bendición sobre este pueblo, mi amado Rey, y proclamo, Señor, que esta semana, Señor, tú abres las puertas de bendición, Señor. Fuentes de empleo son abiertas para ellos, Señor, para esos contratistas que hay en esta congregación, Señor, para cada empresario, mi amado Rey. Tú abres esas puertas de bendición, Señor, y se desata más y más de la bendición. Y en ellos que son obedientes, Señor, verá el mundo entero, Señor, que tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas con ellos, Señor. Bendecimos, Señor, también las familias allí en España, Señor, en Londres y en Bucaramanga, Señor. Las bendecimos, precioso Dios, y proclamamos, Señor, tu gobierno y tu reino en esos territorios, mi amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Todopoderoso los guarde, los proteja y la bendición de Jehová no escasee en sus hogares. Amén. No se vaya a ir sin darle un abrazo al hermano y sin tomarse un tinto. Es para bendición suya. Bendiciones.